Pues buenas tardes a todas y todos participantes en este congreso de la Academia de Ingeniería. Bienvenidos a este conversatorio. También tengo que hacer un anuncio de que hay un ajuste en el programa de este conversatorio y ello deriva de que inicialmente, como ustedes habrán visto en el programa, se tenía contemplada la participación del secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Posteriormente, él avisó que no le iba a ser posible, por lo que el comité organizador de este congreso decidió invitar a dos participantes, una de ellas la doctora Brenda Valderrama, presidenta de la Academia de Ciencias del Estado de Morelos, y a la doctora Alma Maldonado, quien es directiva en el Centro de Investigación Educativa de Cinvestav. No obstante, posteriormente el secretario Moctezuma asignó un representante, por lo que fue necesario, se juzgó conveniente darles un espacio a las doctoras que ya he mencionado para que hicieran su presentación en este conversatorio, como parte inicial en el espacio de este conversatorio. En ese sentido, voy a leer una semblanza curricular de la doctora Brenda Valderrama, quien es la única ponente. La doctora Maldonado nos acompañará en la sesión de preguntas, respuestas, discusión, pero por esa razón voy a leer la ficha curricular de la doctora Brenda Valderrama Blanco. Ella es doctora en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios postdoctorales en el Imperial College en Londres. Es investigadora titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM desde 1997 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Su área de especialización experimental es la biocatálisis y recientemente la política científica y tecnológica. Ha dirigido 17 tesis y publicado 44 artículos y capítulos de libros, así como 2 libros, varios de ellos sobre política científica y tecnológica. Entre 2012 y 2018 fue titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Morelos. Actualmente preside la Academia de Ciencias de Morelos y colabora en la red Prociencia. Adelante, por favor, doctora Valderrama. Muchísimas gracias. Realmente apreciamos mucho este esfuerzo que hicieron para ajustar sus espacios. Le pedimos una disculpa a los demás ponentes y por lo mismo me comprometo a ser muy breve. Voy a compartir pantalla. El tema que nos ocupa el día de hoy y que quisiéramos compartir con ustedes tiene que ver con un esbozo general de lo que consideramos son los elementos más importantes que tiene la iniciativa que elaboró el colectivo Prociencia como una alternativa para la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que estará en discusión ya de manera inminente en el legislativo. Lo primero es plantear el escenario. Lo que nosotros consideramos es que la emisión de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que proviene del mandato constitucional de modificación del artículo 3, es una gran oportunidad para que podamos transformar en una reingeniería lo que hasta ahora ha sido una requisa. También nos va a dar la oportunidad de reorientar las políticas públicas para cumplir el mandato que nos da la Constitución, de acercar a los ciudadanos mexicanos los beneficios del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para su beneficio en forma ya de un derecho humano plasmado en la Constitución. A raíz de esto, el colectivo Prociencia, desde el mes de noviembre del 2019, hace un año, 12 meses ya, comenzamos con un foro público y a raíz de ahí se delimitaron cuáles serían los principios que debía tener una iniciativa proveniente de la comunidad científica, de la comunidad de investigadores, y nos dimos a la tarea de generar una primera versión que se publicó en febrero de este año. Posteriormente se abrió una consulta pública en la cual recibimos más de 2.000 opiniones, 2.300 opiniones a la fecha, sigue abierta,
y con la retroalimentación que recibimos se hizo una segunda versión que se hizo pública hace unas semanas y que pueden ustedes ver de manera muy transparente en el portal de Prociencia MX. Voy a platicar de manera muy general en qué consisten los dos aspectos más importantes de esta iniciativa. Sin embargo, hay más elementos que no me da tiempo de detallar y que creo que valdría la pena, si les interesa, que los chequen en el documento. El primero tiene que ver con la gobernanza. Es, en otras palabras, quién toma las decisiones y con base en qué criterios. Lo que propone la iniciativa de Prociencia es que la gobernanza sea compartida en los 3 niveles de gobierno, que no haya una autoridad máxima, que no haya una autoridad superior que decida lo que se hace en todo el país, sino que al contrario se abran 3 niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal, y con las atribuciones que les confieren las facultades de estos niveles de gobierno y con la competencia de funcionarios de gobierno, de instituciones de educación superior, centros de investigación, academias como la Academia de Ingeniería, sociedades científicas, sociedades civiles que participan, por ejemplo, en divulgación de la ciencia o en aprendizaje. Se formen comités, y estos comités sean los que tomen las decisiones estratégicas. Estos 3 comités no hay ninguno que sea superior al otro, cada uno tiene su ámbito de competencia. Sin embargo, los 3 están profundamente vinculados. Cada uno está representado en los otros 2 de forma que pueden atacar de mejor manera los problemas y, lo más importante, pueden hacer co-inversión. Ese sería, pues, la base de un modelo descentralizado de lo que propone Prociencia. La segunda componente es que este sea un modelo incluyente. ¿Y cómo lo proponemos? A través de la creación de consejos de consulta y participación. Cada uno de los comités estratégicos va a venir acompañado de un consejo de consulta y participación, que sería una entidad autónoma conformada por instituciones, personalidades, sector empresarial, sector laboral, lo que le haga sentido a los 3 niveles. Puede ser nacional, el cual sería obligatorio; estatal, serían obligatorios; y municipal, en aquellos municipios que tengan la voluntad y la vocación para hacerlo. Por ejemplo, tenemos identificados el municipio Tijuana, el municipio de Guanajuato, algunas alcaldías de la Ciudad de México, Puebla, algunos estados que han estado ya trabajando fuertemente en este sentido con anticipación. Estos consejos de consulta y participación serían quienes tomarían la voz de las necesidades sociales, académicas y empresariales del segmento que les corresponde. Obviamente, los proyectos que emanen de eso, las necesidades serían diferentes a los 3 niveles de gobierno, pero con esta vinculación que existiría entre los 3 comités estratégicos permitiría abordar de mucha mejor manera las necesidades de las personas. De forma que para un municipio, por ejemplo, puede tener mucho sentido hacer una campaña muy fuerte de educación científica a nivel de escuelas, mientras que a nivel estatal puede tener mucho sentido la instalación de un centro de investigación para una de sus universidades. Y para el nivel nacional tendría sentido, por ejemplo, una convocatoria para ciencia básica o para resolver algún problema crítico como el COVID o energías renovables, diabetes, etc. Lo importante es que estos comités tienen la autonomía para consultar, para evaluar y, sobre todo, pueden proponer proyectos. El comité estratégico es el que tendría las facultades para tomar las decisiones y proponer la forma como se viene a resolver, propondría los programas presupuestarios. El tercer elemento que tiene el diseño de Prociencia es que este modelo también debe ser funcional, no basta con que sea descentralizado e incluyente. Para dotarlo de funcionalidad, cada uno de los comités estratégicos tiene un organismo ejecutor. Es la oficina de gobierno que le corresponde la emisión de las convocatorias, el seguimiento de las evaluaciones, la dictaminación de avance, el cierre de los proyectos, y también para llevar a cabo el seguimiento técnico de que sean becas, apoyos, ayudas, lo que vaya decidiendo el comité estratégico, que deben ser las prioridades para inversión. Cada uno de los 3 niveles de gobierno, cada uno de los 3 comités estratégicos tendría su organismo ejecutor. A nivel nacional, el organismo ejecutor sería el CONACYT,
a nivel estatal, los consejos o entidades que correspondan, y a nivel municipal, la oficina que se decida. Toda esta amalgama en realidad es muy dinámica. Un proyecto puede ser identificado por un comité de consulta y participación, enviado a un comité estratégico, en concertación con los otros dos puede ser atraído a la federación, o puede, por ejemplo, decidirse que los 3 niveles van a participar en diferente proporción en el financiamiento, o que 2 de ellos van a trabajar de manera conjunta en una convocatoria conjunta. Realmente le da mucha flexibilidad, mucho dinamismo, le da velocidad de respuesta, y lo más importante es que permite un acercamiento que nosotros consideramos más cercano a la realidad, a la resolución de los problemas, dado que se rompe un poco con la inercia programática que traemos desde hace muchos años. El último elemento que es fundamental para esta visión es el financiamiento. Y a eso me voy a dedicar el resto de los minutos que me quedan. El financiamiento es el motor de todo el sistema. De nada sirve tener una muy buena visión de los problemas, ideas muy novedosas, muy innovadoras de cómo resolverlos, estrategias, inclusive colaboraciones, si no se tienen los recursos para llevarlas a cabo. Entonces consideramos que el financiamiento es el eje de todo el sistema y es el motor que hace que circule todo el conocimiento y todo lo que se genera a partir de este modelo. En este sentido, hay una sección completa en la iniciativa. Solamente voy a tocar 3 puntos que me parece que son muy importantes. Uno de ellos es la obligación que queda plasmada en la propuesta de que el Estado asigne el 2% de sus ingresos al gasto en ciencia, tecnología e innovación. Eso sería un poco diferente del 1% del PIB que está ahora en la iniciativa y que adolece de la imprecisión de quién es el ente obligado a aportar esos recursos. Sí me parece aspiracional y que cumple con las mejores prácticas internacionales, pero nosotros necesitamos aterrizarlos a la operatividad. Y la mejor forma de aterrizarlo es dejarlo etiquetado en el presupuesto de egresos de la Federación, de los estados y de los municipios que quieran participar, que queda ya obligado la aportación del 2%. Transformado a lo que estamos viendo en los últimos años, por lo menos hasta el 2019, sería aproximadamente el doble de lo que se había venido invirtiendo. Por otro lado, se propone la permanencia de los estímulos fiscales. En este momento son solo para grandes empresas, eso podría revisarse, y siempre manteniendo la idea de estos últimos años, que ha sido muy benéfica para la academia, de vincular al sector empresarial con el académico para el desarrollo de productos y de proyectos. Finalmente, una de las ideas que propone en la iniciativa de Prociencia es constituir una sociedad nacional de crédito que surja bajo la ley de instituciones de crédito, que funja como financiador de la investigación en México. De lo que estaremos hablando es de la creación de una banca de desarrollo del tipo de Banobras, del tipo de Nafinsa, de Banrural, pero dedicada única y exclusivamente a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Les pusimos como nombre operativo BanCTI, y BanCTI, que sería una banca creada y bajo el escrutinio de la Ley de Instituciones de Crédito, se dedicaría al financiamiento multianual de proyectos en CTI, públicos o privados, siempre enfocados al desarrollo del país. De la misma manera, otorgaría créditos al sector privado, ya sea con tasa cero o con tasas preferenciales, dependiendo de las reglas de operación. Finalmente, permitiría potenciar recursos privados con recursos internacionales y recursos públicos de cualquier nivel de gobierno. Para un proyecto, por ejemplo, que tenga mucho sentido para la industria aeronáutica o la industria automotriz, se pueden reunir en esta banca de desarrollo recursos privados, públicos, de los diferentes niveles de gobierno e internacionales para el desarrollo de un solo proyecto, de una sola convocatoria, etc. Finalmente, creemos que este modelo le genera al sistema transparencia, eficacia y eficiencia, ya que sería una entidad financiera profesional sujeta al escrutinio de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Cómo funcionaría esto? De manera parecida dentro del flujo de los procesos de cómo venían operando los fideicomisos. Por un lado, el Consejo Estratégico sería
el que plantearía las estrategias, las prioridades y aprobaría un programa de inversión. El organismo ejecutor emitiría la convocatoria de ese programa, el organismo ejecutor coordinaría la evaluación y también le regresaría los dictámenes al comité estratégico, el cual dictaminaría, validaría y daría la instrucción a BanCTI para que libere los recursos. Estos recursos pueden ser para cualquier tipo de entidad, pueden ser para personas físicas, pueden ser para instituciones de educación superior, públicas o privadas, pueden ser para empresas, pueden ser para combinaciones. Realmente no hay ninguna limitación en ese sentido. BanCTI liberaría el financiamiento y el organismo ejecutor sería el encargado de monitorear los avances técnicos de los proyectos. Posteriormente, al término del proyecto, el organismo ejecutor emitiría el cierre técnico, BanCTI emitiría el cierre administrativo y el comité estratégico ya daría el finiquito de los proyectos. Esto nos permitiría tener un flujo permanente de recursos que provendrían del presupuesto federal, estatal y municipal, más lo que se pueda obtener de recursos internacionales y privados de una manera transanual, inclusive transeccional. Si es que los comités estratégicos logran plantear, ojalá lo logren, son proyectos de largo aliento. Hubo otros temas que no pude tocar por la brevedad del tiempo, sin embargo, sí me gustaría puntualizarlos. La iniciativa de Prociencia busca garantizar el ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos a usar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Por otro lado, integra un sistema descentralizado, incluyente y funcional de CTI, donde todos los niveles de gobierno y todos los sectores participan en la toma de decisiones, evitando la centralización en el gobierno en turno. Fomenta y financia la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, tanto en los sectores público, social y privado, con instrumentos financieros idóneos. Cuarto, promueve la creación de órganos de consulta autónomos que den voz a los sectores social, académico y empresarial para sentar las bases de las políticas públicas en CTI. Reconoce a las comunidades científicas y tecnológicas organizadas como órganos de consulta de los poderes ejecutivos y legislativos para el tema CTI. Y finalmente garantiza la libertad de investigación, el adecuado financiamiento para la ciencia y el estímulo de vocaciones científicas a la altura de una política de Estado, como debe de ser. Para quienes gusten conocer más a detalle la iniciativa, la pueden localizar en el portal de Prociencia MX, igual que el acceso a la consulta en la cual estaremos recibiendo con mucho gusto sus opiniones. Pues eso sería por mi parte, le agradezco el espacio y los invitamos a conocer más de nuestro proyecto legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valderrama. Muy amable, muy interesante la presentación. Ahora sí, a continuación, daríamos inicio a nuestro conversatorio, por supuesto, tomando en cuenta la aportación reciente. Voy a permitirme compartir una pantalla con ustedes. Me dicen si es visible. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Pues quiero nada más puntualizar algunos aspectos para facilitar que este conversatorio sea estimulante, sea productivo para los fines de la academia, del desarrollo sustentable. Voy a presentar a mis compañeros moderadores. Una de ellas es la doctora Cecilia Martín del Campo, quien es coordinadora del programa multidisciplinario de prospectiva planeación académica en la Academia de Ingeniería. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Participó en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal y del Estado de Morelos en administraciones pasadas. Es profesora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, líder de la línea de desarrollo, estudios de expansión del sector eléctrico y directora de la Unidad de Planeación Energética. Es miembro del Comité Académico del Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería y del Subcomité Académico del Campo de Conocimiento de Energía, miembro del Comité de Energía del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Academia Mexicana de Ciencias, y participa en el Women in Nuclear y en la Red de Mujeres en Energía de México. Asimismo, nos acompaña en la moderación el doctor Alejandro Núñez Carrera, quien es presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Nuclear. Él es doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México,
con 30 años de experiencia en el campo nuclear, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de investigación es la neutrónica, así como el análisis de estabilidad de accidentes severos. Es director de acciones reguladoras de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y autor de 36 publicaciones científicas indexadas. Finalmente, un servidor, Carlos Gutiérrez Martínez, presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geofísica. Soy ingeniero geofísico por parte de la UNAM, maestro en Sismología y Física del Interior de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la misma universidad. Soy director de investigación en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, miembro del Comité Científico Asesor para el volcán Popocatépetl y representante de México ante la Plataforma Internacional para la Reducción de Desastres por Sismo, auspiciada por la UNESCO. Quiero hacer nada más breve mención cuál es el propósito del conversatorio. Se trata de la parte activa propiamente del Congreso Internacional y la idea, el propósito central es aportar ideas y sugerencias referentes a mejorar el desarrollo social sustentable. Para ello tenemos algunas reglas muy sencillas que les voy a mencionar. Una de ellas es ofrecer opiniones constructivas o, en su caso, críticas bien sustentadas, utilizando siempre un lenguaje respetuoso, sin caer en descalificaciones hacia personas o sobre las ideas expresadas. Sustentar las ideas en conceptos técnicos y científicos en beneficio del desarrollo social sustentable. Pedir la palabra se hace levantando la mano mediante la aplicación que tenemos en la pantalla. Habrá una persona asignando el orden de intervención en su caso. El tiempo de intervención dispuesto es de 3 minutos por participante. No está permitido interrumpir a quien habla. Si alguien quiere contraponer o complementar la idea, debe esperar a que la persona en uso de la palabra termine la idea. Se puede escribir a través del chat de preguntas y respuestas para plantear lo propio. El conversatorio se debe circunscribir a asuntos que conciernen a los temas correspondientes al Congreso, sobre todo a este conversatorio en particular. Se hace especial énfasis en señalar la importancia de apuntar áreas de oportunidad, es decir, todo aquello que falte, que está saliendo mal, que consideremos que puede mejorar, acciones y proyectos necesarios, así como alcances y beneficios que se esperan. Finalmente, menciono que lo vertido en el conversatorio será presentado en la sesión de conclusiones del Congreso. Bueno, Manuel Martínez, tienes la palabra, por favor. Sí, Manuel Martínez. Parece que no lo tenemos. ¿Podrían activarle el micrófono? No silenciar. Sí. Ya lo tengo activado. Okay. Adelante, Manuel. Sí, me escuchan. Sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta participación. Yo estoy en principio muy de acuerdo con lo que se ha presentado en Prociencia MX. Creo que es un gran esfuerzo de integración de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación. Y yo en esta participación quisiera presentar 5 principios fundamentales que deberían existir en la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que se debe de aprobar en este año. El primero es la libertad de investigación y docencia total, sin adjetivos. Yo considero que se involucre a un principio precautorio que diga alguien qué es lo ético, lo socialmente aceptable, lo de seguridad, es totalmente inaceptable. La libertad de investigación y docencia debe ser absoluta en una ley general.
Después, el segundo, las políticas públicas son acuerdos entre la sociedad civil y el gobierno, como bien mencionó el subsecretario Luciano Concheiro hoy en la mañana. Tampoco considero yo que es aceptable encasillarlo en una agenda de Estado. El Estado tiene su agenda, la sociedad civil tiene muchas agendas y las políticas públicas es que lleguemos a un acuerdo entre todos. Mi tercer principio fundamental es que los organismos de consulta deben ser autónomos. No deben ser órganos de consulta en el cual el personal y las directrices estén designados por la autoridad. Los organismos de consulta deben de ser eso, que las personas trabajando en CTI deben de dar su opinión franca y razonada, sustentada. El cuarto principio debe de ser que existen presupuestos asignados con carácter multianual. No es posible llevar a cabo la ciencia, la tecnología y la innovación con presupuestos exclusivamente de dinero fiscal, porque eso ya sabemos que se deben de operar en un máximo de 7 meses, de cuando se aprueba el presupuesto a cuando hay que cerrarlo para hacer el reporte. Esa no es forma de llevar a cabo nuestras actividades. Y finalmente, que debemos de fomentar la descentralización territorial de la ciencia, tecnología, innovación. Realmente son aspectos fundamentales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Está también pidiendo la palabra el ingeniero Alberto Lepe, si nos hace favor. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo quisiera destacar primero, pero antes de ello, perdón, el agradecimiento a la doctora Brenda Valderrama por su tiempo y por la atención que nos brindó. Yo creo que lo que hay que destacar es un punto toral sobre la rectoría de la política en ciencia y tecnología e innovación, porque ya hemos visto que en un extremo hay una propuesta en la que el Estado la coordina, la establece, convoca, y por otro, lo propuesto en este caso por Prociencia, ¿no?, que crea un comité estratégico, que a su vez está respaldado por los estatales y municipales y tiene en este comité central 32 representaciones científicas y tecnológicas, donde limita inclusive la participación del Estado a un 20% máximo de representantes en este comité. Hay una tercera posición expresada por el doctor Jaime Parada el día de ayer, en que presentó un panorama muy completo sobre las consideraciones para la nueva ley de ciencia y tecnología, pero que consideró ocioso esta visión extrema, puesto que todos tenemos el mismo interés, mencionó, o sea, de igualdad. En este sentido, aunque a veces, como decía George Orwell en su novela esta de La Revolución de la Granja, donde todos eran iguales, pero donde había unos iguales más iguales que otros iguales, creo que sí hay una importante discusión sobre este punto, porque yo veo que el planteamiento que se hizo el día de ayer para la doctora Delia Aide Orozco sigue estatizada las decisiones. Un segundo tema es la sustitución de los fideicomisos, donde me parece muy interesante la propuesta de la banca de ciencia, investigación y tecnología, como opción para resolver el problema que trataban de subsanar los fideicomisos, como la multianualidad en el uso de los recursos, como instrumento para orientar la política en investigación a través del presupuesto y planes de desarrollo económico, para incorporar reglas ya más detalladas para el ejercicio de estos recursos y operar con costos de financiamiento, incluyendo los costos ceros o subsidios. También me llama la atención
que el día de ayer la doctora Delia Aide Orozco menciona la incorporación de la palabra humanidades en la ley y que Jaime Parada también trató levemente, pero yo me pregunto qué sentido tiene esto cuando las humanidades o el arte tienen que ver más con el espíritu y la ciencia con el conocimiento. Por último, dos cosas en la participación de los comités estratégicos, como ya mencioné, que son los responsables de dictar la política en esta propuesta y que hay 32 miembros que la conforman. Sobre el punto quiero destacar la importancia de que se incorpore en el proyecto la participación explícita de la Academia de Ingeniería por su relevancia ponderada en los términos de tecnología e innovación. Y también pregunto, y aquí pregonando la igualdad y la democracia, ¿hay modo de conocer o está pública el proyecto de ley que se está elaborando por parte del gobierno actualmente? Porque máxime acaba de mencionar Manuel Martínez que se espera que esta sea autorizada ya en breve, o sea, antes de terminar el 2020. Por su atención, gracias. Muchas gracias. Doctor Núñez, no sé si hay alguna otra pregunta. No tenemos ninguna, pero me gustaría invitar a Alma Maldonado, o si tiene algún comentario respecto a este último comentario que se hizo de la propuesta de ley, que seguramente estará en consulta pública o ya pasó por una consulta pública. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para conversar. Me llaman la atención varios temas que se han mencionado y sí quisiera comentar. A mí me gustaría hacer énfasis en el tema de cómo se construyen las leyes. Creo que justamente varios de los puntos que se han expresado en este momento apuntan hacia cuáles son las voces que se escuchan, cuáles son las opiniones y en qué medida estas son ponderadas, ¿no? Entonces, creo que la gran preocupación que existe en la comunidad, porque ayer tuve oportunidad de estar en la presentación también de Jaime Parada, de la doctora Orozco, es quienes participan en esta toma de decisiones y en esta conformación de lo que va a ser el nuevo sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y así como está la propuesta de la Red NACECIT, que todavía no es pública, pero bueno, han circulado algunos de los elementos que la componen. Nosotros como Prociencia estamos trabajando en esta propuesta que ya presentó Brenda y de hecho hoy se filtró una versión de la ley, posiblemente que sea la ley que está trabajando el gobierno. Entonces, lo que más preocupa es si van a escuchar las voces de la comunidad, si van a escuchar las voces de los demás sectores que tenemos algo que decir sobre cómo estamos pensando que debe ser el sistema, cómo se debe gobernar, cómo se debe financiar, cuáles son los principales problemas. Por ahí, yo creo que es bueno que discutamos si debe haber o no una agenda de Estado, porque bueno, el Estado además somos todos, ¿no? Si debe haber una agenda de investigación. Yo creo que vale la pena que lo discutamos. En lo que no estaré de acuerdo es que esa agenda quede explícita en la ley, porque poner temas en la ley puede ser un asunto relativamente riesgoso, pero sí discutir cuáles son aquellas prioridades que como Estado mexicano quizás debemos de impulsar. El problema es que no se piense que el Estado solo es un grupo, ¿no? El Estado finalmente somos todos y creo que aquí el tema es cómo vamos a lograr que efectivamente haya participación, como el de la Academia de Ingeniería, como el de las otras academias, como el de los otros grupos, las instituciones, los centros de investigación, porque todos sabemos que el sistema es muy diverso. Y creo que esa es la gran preocupación hoy. Creo que nos faltan respuestas por parte de quienes están elaborando la propuesta oficial y garantía de que en efecto van a escuchar todas estas distintas voces. Yo dejaría por ahí un poco mis preocupaciones para bueno, seguir dialogando. Muchas gracias. Quisiera invitar a la doctora Brenda si tiene algún comentario respecto a este último punto que se ha tocado. Muchas gracias. La doctora Maldonado lo plantea muy bien. Como les decía,
Esto fue un tour muy breve de lo que es la iniciativa, nos quedamos más bien en el cómo, en la parte mecanística, pero está la parte conceptual, y una de las cosas que promueve la iniciativa es el respeto absoluto a todas las instancias que aseguran la libertad, empezando por la autonomía universitaria, pasando por la libertad de investigación, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, todo eso que configura un Estado democrático, moderno y progresista. Y en ese sentido, la ley también es escueta en dar directivas. Como dice la doctora Maldonado, la ley no debe decir cómo, debe decir qué, o más bien para qué. ¿Sí? ¿Cuál es la aspiración que debe tener esta ley? Es una ley reglamentaria, más abajo va a haber otros ordenamientos, reglamentos, manuales, etcétera, pero lo importante es que preservemos conceptos básicos. Por ejemplo, se debe financiar ciencia básica, se debe financiar desarrollo tecnológico, se debe promover la innovación, se debe fortalecer la formación de capital humano, de personal especializado, se le debe incorporar a la vida laboral, se le debe dar seguimiento para que su incorporación sea productiva. Debemos despertar la vocación científica en los niños, en los jóvenes, debemos incrementar la educación científica de la sociedad. Si con la pandemia no nos dimos cuenta el rezago tan grande que hemos tenido en todos estos aspectos, yo creo que hemos perdido el año. Realmente fue, como se dice, un reality check de lo que logramos y de lo que nos faltó. Y también dejar muy claro que hay temas que se deben sacar de la ley. Por ejemplo, el tema de los centros públicos de investigación, en nuestra opinión, no debe estar en la ley, debe tener una ley aparte. Es un anexo que la vuelve pesada, que además la vuelve inoperante, porque eso sí se va a un detalle tan fino que se sale del interés de la nación y se vuelve interés de un sector muy particular. También está todo el tema de bioseguridad, que es otra ley que también va empalmada con la ley de ciencia y tecnología. Está la ley de educación superior. Hay que armonizar muchas cosas, pero si no logramos que esta armonización sea con un fin muy claro, muy objetivo, y en el cual los investigadores y los tecnólogos nos veamos como aliados del Estado para satisfacer la necesidad social de ciencia, de conocimiento científico, de desarrollo tecnológico, vamos a caer otra vez en la inoperancia. Yo creo que es una gran oportunidad para que todos hagamos esa reflexión, y definitivamente sería muy sano, muy saludable que todos participáramos en la elaboración de lo que aparecería, a pesar de que el Senado está cediendo sus facultades, va a ser la iniciativa oficial que va a el gobierno de la República. Gracias. Sí, la doctora Maldonado está pidiendo la palabra. Adelante, doctora. Sí, quería agregar dos temas que se mencionaron antes, por ahí el ingeniero Lepe también lo mencionó, y el ingeniero Martínez. El tema de ideologizar una ley, yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? Que en una ley permeen las ideologías más allá de la idea central, que es impulsar el sistema de ciencia, tecnología e innovación de México. Creo que es una preocupación que está latente, que hay que estar al pendiente, ¿no? Como ciudadanos, como profesionistas, como miembros de la academia, de evitar al máximo que esta situación suceda con el caso de la ley. Y el segundo tema es el de las humanidades y las artes. Ahí sí no coincidiría mucho con el ingeniero Lepe en el sentido de por qué se incorporan las humanidades y las artes. Bien, siempre han estado incorporados, ¿no? La investigación científica y humanística y artística forman parte del sistema, ¿no? Porque además cualquier persona que estudia de innovación sabe que no hay procesos de innovación sin las humanidades. Juegan un papel muy importante desde muchos sentidos, son necesarias, en fin, no creo que sea el caso ahorita hacer una defensa de la importancia de las humanidades y las artes en los procesos de innovación. Pero lo interesante es que siempre han estado ahí, y lo que pasa ahora es un poco que se quiere simplemente poner en el nombre, ¿no? Como una especie de reconocimiento que es un poco extraño, pero bueno, ese es un poco lo que está sucediendo con el proceso actual de la ley. Pero sí quería
mencionar que siempre han estado presentes en el Sistema Nacional de Investigadores, por lo menos, y en la propia conformación del sistema, ¿no? Pero creo que es un punto interesante de debate siempre, ¿no? Me parece, y la verdad agradezco el diálogo mucho. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera plantear alguna pregunta? Yo aprovecharía, doctora Maldonado, doctora Brenda Valderrama, ¿cuál es su apreciación en cuanto a qué es lo que ha faltado o qué ha fallado en términos de vincular al sector empresarial para conocer sus necesidades y que haya esta vinculación, digamos, el planteamiento de los proyectos de investigación, proyectos tecnológicos? ¿Cuál es su apreciación en ese sentido? ¿Me permiten? Tenemos las experiencias oficiales que tienen que ver con los dos grandes programas que se aplicaron en los últimos años, que fue el programa de subsidios a través del CONACYT, el programa de estímulos a la innovación, y sus complementos, que eran el Fondo de Innovación Tecnológica y la convocatoria de innovación del INADEM. Por otro lado, tenemos los estímulos fiscales que todavía perviven, que ahora están dedicados solo a las grandes empresas. Esos dos instrumentos dan resultados complementarios y justo la idea de la iniciativa de Prociencia es preservar los dos. Mientras que las grandes empresas sí pueden generar sus propias unidades de desarrollo tecnológico, contratar investigadores con doctorado, generar tecnología propia, patentar. Las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica están muy limitadas por los recursos, porque además en México no tenemos un sistema bancario que financie ese tipo de cosas y tampoco tenemos un sistema de inversión privada como los inversionistas ángeles que cumplen esa función. En realidad el Estado es el que entra a corregir esa anomalía y genera un subsidio que permita que estas pequeñas y medianas empresas puedan desarrollar, subcontratar el desarrollo de tecnología. En ese sentido, el programa Estímulos a la Innovación, a pesar de la mala interpretación que se ha dado de manera recurrente en estos últimos meses, fue un programa muy exitoso porque permitió que pequeñas y medianas empresas se volvieran de base tecnológica, que desarrollaran su potencial de desarrollo de tecnología, pero también fortaleció mucho el vínculo con las instituciones académicas. Y otro de los productos muy importantes es que generó fuentes de empleo para nuestros egresados en la industria, que se fueron estabilizando conforme sus aportaciones mejoraron en la competitividad de estas empresas en su nicho de mercado. Nosotros creemos que para cruzar el puente necesitamos acercarnos los dos al centro. Tanto la industria tiene que acercarse al sector académico, pero el sector académico tiene que estar también en la disponibilidad de conversar, pero también las instituciones tienen que estar en la disponibilidad de acelerar esos procesos. En mi experiencia en el gobierno fue que muchos de esos proyectos que nosotros nos tocaba catalizar, acercar, se frustraban porque las instituciones de educación superior son extremadamente lentas y no responden a las necesidades del sector productivo. En ese sentido, pues se necesitaría también un ajuste en las instituciones de educación superior, que quizá esta sea la clave de por qué el Tecnológico de Monterrey ha sido tan exitoso, porque tiene una muy buena velocidad de respuesta y se empatiza con las necesidades del sector empresarial. Sin embargo, no es algo imposible, es algo que puede irse construyendo también en el sector de las instituciones de educación superior públicas, y que si logramos nosotros cerrar este juego de tres actores, nosotros podríamos realmente estar desarrollando tecnología justo donde requiere México, que es en las pequeñas y medianas empresas. Gracias. Quizás puntualizar que un problema que hemos detectado en la actual administración es que existe un gran estigma, ¿no? Y muchos prejuicios sobre el tema de la participación del sector privado que no ayudan justamente a acercar el trabajo de colaboración que debe existir y que además está muy estudiado en el mundo, ¿no? Los sistemas de innovación necesitan a la parte de las empresas, a la parte privada, para poder
impulsar y mover este sistema de innovación. Entonces, ahí creo que este estigma y esta descalificación a priori sobre la participación del sector creo que no ayuda. Creo que sí hace falta estudiar cuáles han sido los casos exitosos, pero en ese sentido un análisis puntual sería mucho más útil que solamente estigmatizar la participación. Ahora que hemos tenido oportunidad en Prosidencia de colaborar y de participar con distintos investigadores de centros, pues uno entiende la enorme riqueza de innovación que existe en muchos de estos centros, pero falta ese impulso y ese apoyo, y muchas veces es porque los incentivos no existen, o son pocos, o están restringidos, ¿no? Y yo creo que es ahí una falta de visión que no nos está ayudando como país. Doctora Cecilia. No tiene activados tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera yo agradecer la participación de los doctores Manuel y Alberto y de la doctora Brenda y Alma. Ayer en la mesa número 8 de Políticas Públicas de Ciencia y Tecnología, hubo más de 130 participantes como participantes, no como panelistas, sino como participantes. Y yo quisiera ver si hay un poquito más de personas que puedan opinar los aspectos que se han dado aquí en este conversatorio, o también quisieran proponer algunas acciones que podríamos tener en la Academia de Ingeniería para precisamente ser escuchados, o sea, que se oiga nuestra voz como miembros de la Academia de Ingeniería, y que podamos nosotros apoyar a la estructuración o a la implementación de la Ley de Ciencia y Tecnología que se está construyendo. Entonces, pues es una invitación a que más participantes nos puedan dar su opinión en este conversatorio. Gracias. Odette Lobato está pidiendo la palabra. Odette, adelante, por favor. ¿Podrían activarle el micrófono a Odette? Ya, muchas gracias. Pues buenas tardes, Alma Maldonado. Me da mucho gusto verte aquí, que estés con nosotros aquí en la Academia de Ingeniería. Y pues en este estudio de los casos que has mencionado sobre desarrollo de tecnología de innovación, donde las ciencias sociales tienen un papel muy importante, esta parte de la transdisciplina en la innovación definitivamente, pues pedirte, Alma, algo que sea parte de los nuevos estados del conocimiento del CONIE, ¿no? Que se continúe este estudio que se inició en la década anterior bajo tu dirección. Sí, en efecto, pues mucho gusto escucharte, Odette. En algún momento tuvimos oportunidad de coincidir, y en efecto yo creo que hace falta mucha más investigación. Yo trabajo en el ámbito de la investigación educativa, y ahí existen algunos trabajos, ¿no? Personas que se han dedicado a este ámbito, pero creo que hace falta muchísimo más por entender procesos, sobre todo me parece de innovación local, y procesos exitosos y procesos que tampoco han sido exitosos, ¿no? Porque creo que también de ahí se aprende bastante, y yo creo que en la medida en que se den a conocer, ¿no? Estos diversos resultados puede contribuir. Yo recuerdo haber estado en la Cámara de Diputados, porque ahora, bueno, tenemos que estar ahí con los legisladores, tratando de convencerlos, hablar con ellos, y por ahí algunos legisladores decían, ayúdenos a convencer al presidente de la importancia de la ciencia. Y creo que no solo es el presidente, ¿no? Creo que es la sociedad, creo que son los grupos, creo que son en general mucha gente a quienes, a pesar de, como dice Brenda, ¿no? La pandemia nos ha demostrado la importancia de la ciencia, creo que hace falta extender estas investigaciones para que podamos explicar en qué medida estos avances científicos, este desarrollo de la ciencia puede tener beneficios
locales y regionales y obviamente nacionales, ¿no? Pero agradezco mucho tu comentario, Odette. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, quisiera yo retomar un punto que el ingeniero Alberto Lepe comentó respecto al término del uso de humanidades dentro de esta ley y quisiera ver si el ingeniero Alberto Lepe pudiera un poco profundizar en esto, ya que hay que recordar que estas iniciativas de ley tienen que tener una base constitucional. Y aparentemente el término humanidades no está contenida dentro del artículo 3 de la Constitución y por lo tanto tendría que ser, tal como está planteada, tendría que ser inconstitucional. Entonces, quisiera ver si alguno de los panelistas participantes que están aquí pudieran comentarnos algo al respecto. Es correcto, la apreciación es correcta. En la Constitución, en el transitorio de la modificación del tercero constitucional, dice que es la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso, por supuesto, que no demerita el valor de las humanidades como disciplina, ni muchísimo menos, simplemente pues sería contradictorio con la directiva que se da desde la Constitución. No ignoramos la razón por la cual se ha venido promoviendo así, pero creemos que sería lo mejor mantenerlo como está. Por supuesto, la iniciativa de Procedencia considera la investigación humanística como un área no solo merecedora de todo el respaldo, el apoyo y la difusión, sino que una parte fundamental de lo que es un sistema científico integrado y equilibrado. Bueno, ¿se escucha? Sí, adelante. Sí, vaya, mi inquietud estaba precisamente en esa raíz, ¿no? En la disposición del artículo 3. Y bueno, pues, ¿dónde pone uno el límite para el contenido de una ley? Puesto que aparte de las humanidades, aparte de las artes y aparte de muchos otros aspectos, están muy ligados a la actividad de ciencia y tecnología y no por ello los vamos a meter en la misma regulación. Hay regulaciones más específicas o detalladas que ya estamos hablando de un orden legislativo, ¿no? Es más una preocupación administrativista, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa más bien relacionada a lo que decía la doctora Cecilia sobre la participación. Creo que una de las cosas que estamos buscando todos quienes estamos interesados en incidir y en discutir la ley es solicitar espacios de diálogo, ya sea vía Parlamento abierto, ya sea con mesas que se abran en el Congreso. Todavía no sabemos cuál sería la Cámara de origen, no sabemos siquiera si se va a presentar este año, pero creo que una cuestión que ustedes como comunidad, como academia pueden solicitar perfectamente es que se abran estos espacios, este Parlamento abierto, y pedir participar, ¿no? Con algunos de los puntos que creo que todos más o menos al final vamos a coincidir en muchos de estos puntos, que queremos un sistema descentralizado, un sistema no ideologizado, un sistema más bien horizontal, un sistema con órganos autónomos de decisión, un sistema que garantice el financiamiento, y creo que ahí si todos logramos encontrar puntos de convergencia, puede ayudar en este debate, ¿no? Y decir, no puede ser solo una voz, un grupo, el que imponga esta y el que tome la última decisión sobre algo tan importante como la ley. ¿Alguien más que quiera participar? Gracias, Alma, por tu respuesta, muy amable. Manuel, fíjate que vi tu pregunta en el chat de preguntas y respuestas y yo te iba a decir que por favor me lo enviaras por correo y quién sabe qué pasó, que puse listo y se desapareció. Entonces, si nos puedes mandar por favor lo que escribiste como propuesta tuya, lo podemos tomar en cuenta, por favor. Y por último, si me permiten. Adelante. Lo que menciona Alma Maldonado
a nosotros nos lleva también a la necesidad de definir una estrategia para ser más efectivos en la consideración de las ideas que ya mucho costaron de trabajo a Prociencia. Y por ello me he permitido también invitarles a la reunión del programa multidisciplinario de educación, investigación e innovación que tiene la academia con el fin de ver cómo crear una sinergia y más que aparezcan las opiniones, reforzar si nos parece completa y conveniente la que ha venido integrando Prociencia y sumar el esfuerzo de la academia en la misma línea. Entonces, con mucho gusto les esperamos y la recibimos el próximo viernes a discutir este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, yo quisiera remarcar la importancia que tiene la participación de todos los elementos involucrados en la emisión de alguna ley o algunas iniciativas que se tienen, y para ello se han establecido lineamientos muy claros para que las partes interesadas participen en las propuestas de ley, en las propuestas de reglamentos, de planteamientos, ¿no? Yo quisiera comentar el caso particularmente triste que viví hace algunos días, cuando salió publicado para consulta pública el Programa Sectorial de Energía. El Programa Sectorial de Energía salió publicado en la página de la CONAMER, y justamente llegaron más de 200 comentarios que tendrían que haber sido atendidos por el sector energía. Sin embargo, días después, este programa sectorial fue publicado en el Diario Oficial de la Federación como un decreto, de modo que todo el proceso de preguntas y respuestas para tratar de hacer un plan sectorial más robusto, tomando en cuenta también la consideración de todos los demás factores que intervienen dentro del parte energética, pues no fueron considerados, ¿no? Entonces, la ley fue pasada por alto y por lo tanto, digamos, este tipo de políticas pues queda cojo en el sentido de que no se toma en cuenta la interacción del público, ¿no? Esperemos que en estas nuevas emisiones de la ley de ciencia y tecnología, que son de suma importancia para el país, pues los distintos factores que están involucrados, público en general, la sociedad, investigadores, pues sean escuchados y no tengamos, digamos, salga publicado como un decreto en la cual finalmente ya no se tuvo interacción con el público en general. No sé si alguien de ustedes tiene algún comentario, los invitamos a participar, todavía nos quedan 3 minutos para escucharlos. Adelante, doctora Brenda. Ese es un buen punto y tenemos otras experiencias que nos preocupan. Todos fuimos testigos de cómo se modificó el reglamento del SNI de una manera compleja, porque inclusive cuando se metió al portal del CONAMER no venía presentado por el CONACYT, razón por la que nunca lo pudimos rastrear y no tiene ningún comentario, pasó sin un solo comentario, pero finalmente fue ingresado bajo otra rúbrica, y eso nos preocupa porque ya no es la primera vez que sucede. Inclusive ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología para incorporar al conocimiento ancestral como sujeto de beneficio de los programas de CONACYT, y eso también nos preocupa porque nunca fue compartida, ni siquiera se hizo público de parte de la comisión. La iniciativa nos enteramos cuando aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, es motivo de preocupación pedir que se hagan públicas los debates, que se hagan públicas las mesas de trabajo. Sabemos que en CONACYT se están invitando a ciertas personalidades a conocer y a comentar la iniciativa de ley. Quizá la sesión más abierta ha sido la que ustedes hospedaron, sin embargo, tampoco hubo una gran oportunidad de retroalimentación. Estamos todavía a tiempo, parecería que CONACYT no va a poder integrar una iniciativa completa antes de que termine el año, con lo cual pues iría en falta, pero finalmente nos da un poco más de tiempo para seguirla discutiendo. Pero yo creo que está en nuestras manos como comunidad académica y de tecnólogos pedir de que esas consultas se hagan abiertas, públicas y que participe toda la sociedad,
porque no es una ley para los científicos o una ley para los tecnólogos, es una ley para México, es una ley general en la que tienen que participar también los beneficiarios del conocimiento científico, que es la sociedad en general, ya sea directamente o por sus representantes, y yo creo que se les está dejando fuera todavía más que a nosotros, y eso yo creo que va a ser muy contraproducente a mediano y largo plazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues hemos llegado al término de nuestro espacio. Solo me resta agradecerle mucho a las y los participantes, especialmente a la doctora Valderrama, a la doctora Maldonado. Ya en breve será posible consultar las conclusiones de este conversatorio y del resto del Congreso en la página de la Academia. Pues nada más agradecer también a mis colegas Cecilia Martín del Campo, al doctor Núñez, y desearles buena tarde a todas y todos. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde.